Este es el módulo 1 del curso de inglés de nivel intermedio, en el que vamos a tener clases en vivo. Al final de cada clase tenemos ejercicios con sus respectivas respuestas y también al final de la clase completa va a estar la lista de reproducción que va a contener todos los módulos que abordemos en este curso. Los temas que vamos a abordar en este primer módulo son los siguientes: son tiempos simples en voz pasiva. Y para que te quede bien claro este tema y puedas dominarlo con mucha facilidad, es importante que primero entiendas cuál es la diferencia entre voz activa y voz pasiva. Primero vamos a ver la voz activa. Presta mucha atención a este enunciado. El enunciado tiene dos nombres. Uno está antes del verbo, que el verbo es fire, y el otro está después del verbo. Bueno, entonces, el que está antes del verbo y que estoy encerrando es el sujeto, es quien realiza la acción del verbo, despedir. Raquel despidió a James. Rachel fired James. Gramaticalmente, el nombre que está antes del verbo y es quien realiza la acción del mismo se le denomina sujeto, y quien está después del verbo y es quien recibe la acción del verbo se le denomina objeto. En la voz activa, la estructura que se sigue es esta. Se coloca primero el sujeto, que es quien realiza la acción del verbo, y después el objeto, que es quien la recibe. Están estos dos elementos presentes en la voz activa en este orden. En cambio, en la voz pasiva, lo que sucede es que tanto el objeto como el sujeto cambian de lugar de la siguiente manera. Si te das cuenta, James ahora está a la izquierda. James was fired by Rachel. Jaime fue despedido por Raquel. Raquel, que es quien despidió a James, ahora está a la derecha y precedido por la preposición by. Esto es la voz pasiva. El sujeto de la voz activa, que está a la izquierda, en la voz pasiva se coloca a la derecha precedido de la preposición by. Y el objeto de la voz activa, que está a la derecha del verbo, en la voz pasiva se va a colocar a la izquierda del verbo, de esta manera. Este es el cambio que ocurre para la voz activa y la voz pasiva. En la voz activa, lo que se enfatiza es la persona que realiza la acción del verbo, por eso es la que se pone primero. Sin embargo, en la voz pasiva, quien se lleva el énfasis es la persona que recibió la acción del verbo, que en este caso es James, y por eso se inicia con él. Muchas veces la persona que hizo la acción del verbo, que en este caso es Rachel, se omite, ¿ok? Como en el siguiente ejemplo, que es lo mismo. James was fired. Jaime fue despedido, simplemente así, ya no se menciona quién lo despidió. Y si se hiciera, ya les he comentado que debemos poner la preposición by. Veamos ahora otro ejemplo para que nos quede más claro. The authorities built a new prison. Como puedes ver otra vez en este ejemplo están los tres elementos: el sujeto, the authorities. The authorities. Después está el verbo que lo voy a subrayar. Build. Las autoridades construyeron. Correcto. Y después del verbo viene el objeto, que es lo que hicieron. A new prison. Estos son los tres elementos que te mencioné y en este orden. Sin embargo, en la voz pasiva los tendríamos que cambiar de posición. Lo que vamos a hacer es que el sujeto de la voz activa, que está aquí a la izquierda del verbo, en la voz pasiva lo vamos a colocar a la derecha. Y el objeto que está aquí a la derecha del verbo
lo vamos a poner a la izquierda del mismo en la voz pasiva, porque es el que se va a llevar el énfasis. Recuerda que aquí the authorities va a ir precedido por la preposición by de la siguiente manera. A new prison was built by the authorities. A new prison was built by the authorities. Y recuerda también que en la voz pasiva muchas veces el sujeto que realizó la acción se omite de la siguiente manera. Simplemente se queda a new prison was built. Y con esto que te acabo de decir entonces podemos deducir lo siguiente. La voz pasiva, que estos son ejemplos de voz pasiva, la podemos traducir de dos maneras. Mucho cuidado con esto. La primera manera, literal. The house was built in 2005. This car was made in Japan. The plants were watered today. Como puedes ver, estos enunciados los traduje de manera literal, palabra por palabra. Pero existe otra traducción de la voz pasiva en inglés y esa es la que a veces más utilizamos en español, que es la siguiente, la que lleva la palabra se. Ejemplo, estas traducciones ahora las diría yo. La casa se construyó en 2005. Este carro se hizo en Japón. Las plantas se regaron el día de hoy. Esta otra traducción muchas veces es más común que la primera. Y si solamente te aprendes la primera traducción, cuando quieras comunicar algo como esto, te va a ser muy difícil o te vas a trabar en inglés, porque no reconoces esta otra traducción. Esta, como puedes ver, tiene la palabra se, la cual nos está indicando que es voz pasiva, ¿sí? Entonces esto en inglés lo tendrías que decir. This person is wanted. This person is wanted. De hecho, solamente en inglés cuando buscan una persona nada más le ponen wanted. ¿Ok? Bueno, entonces, como puedes ver, no estoy traduciendo literalmente porque muchas veces solamente nos quedamos con la traducción literal. Y entonces lo único que puedes traducir es si aquí hubieses tenido esta persona es buscada. Pero así no es como hablamos en español. Lo que más queremos comunicar es la segunda traducción, que es esta, se busca a esta persona. Ese se nos está indicando voz pasiva y eso es lo que tienes que hacer. Presta ahora atención a estos ejemplos. La palabra se, ahí está, la estoy poniendo en otro color, para que te des cuenta que te está indicando voz pasiva. ¿Por qué? Porque el sujeto, quien realizó las acciones de los verbos, no se menciona. Y cuando no se menciona el sujeto y está la palabra se, eso te indica que es voz pasiva. Se robaron el carro. ¿Quién robó el carro? No lo sabemos. Se comieron el pastel. ¿Quién se comió el pastel? No lo sabemos. Se tomó la decisión. ¿Quién la tomó? También no lo sabemos. El sujeto no se menciona. Por lo tanto, es voz pasiva. En inglés lo diríamos: The car was stolen, the cake was eaten, the decision was made. Otras palabras clave que te indican voz pasiva es esta, la palabra me. Otra vez cuando no está el sujeto que realizó la acción. Me dieron un regalo. ¿Quién me lo dio? No sabemos quién. El sujeto no se menciona. Eso es voz pasiva. Igual con los demás. El sujeto no se menciona y tiene la palabra me. Eso es voz pasiva y en inglés lo debo decir de la siguiente manera. I was given a gift. I was sent a letter. I was offered a job. I was robbed. Otras palabras clave son estas. Las palabras nos, lo, la, los, te. Y otra vez, cuando el sujeto no se menciona.
Esto en inglés nos indica voz pasiva y lo debemos decir. We were robbed. He was kidnapped. She was raped. They were assaulted. You were blamed. Entonces, resumiendo toda esta introducción, llegamos a la conclusión de que en la voz activa se menciona la persona que realizó la acción y se coloca antes del verbo, como en este ejemplo. My father built this house. Mi papá construyó esta casa. ¿Quién construyó la casa? Mi papá. Lo estoy mencionando y está antes del verbo, ¿ok? Bueno, eso es voz activa. Y la voz pasiva es cuando no se menciona quién realizó la acción del verbo. Entonces el objeto pasa a ser sujeto de la siguiente manera. This house was built in 1995. De esta manera es como vas a diferenciar la voz pasiva de la voz activa. Y una vez que has diferenciado esto, te va a ser más fácil comprender la estructura y vamos a empezar con la estructura del presente simple en voz pasiva, con ejemplos prácticos para que se te pueda facilitar más. Los tres elementos que debes aprenderte de la voz pasiva en presente simple son estos. En primer lugar, el sujeto. Lo debes de colocar. Después va a ir una forma del verbo to be en presente. Am, are, is. Todo va a depender del sujeto. Y por último, va a ir un verbo en pasado participio. Estos son los tres elementos que debes ordenar y que debes utilizar correctamente. Nada más. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Esto es voz pasiva. ¿Por qué razón? Ya te expliqué. Aquí está el se y eso nos está indicando voz pasiva porque no está el sujeto. Las flores se riegan todos los días. El verbo es se riegan. ¿Quién riega las flores? Que sería el sujeto. No lo sabemos. Si no está la persona que realiza la acción del verbo, entonces eso es voz pasiva. Esto entonces tenemos que decirlo siguiendo la estructura que está acá arriba. Entonces el sujeto pasaría a ser las flores, la comida y el juego. De acuerdo con estos sujetos, después iría una forma del verbo to be y después un verbo en pasado participio. ¿Por qué está en presente? Porque dice se riegan. Si fuera en pasado diría se regaron. En futuro se regarán. ¿Ok? Es importante que identifiques esto que te estoy señalando. En inglés lo decimos. The flowers, que es el sujeto, are watered every day. The flowers are watered every day. The food is served at 7. The food is served at 7. The game is played in pairs. The game is played in pairs. Muy bien, espero esté quedando claro hasta el momento este tema y si no sabes que puedes repetir la clase las veces necesarias para que entiendas estos detalles que te van a facilitar el dominio de la voz pasiva en inglés. Pasemos ahora al siguiente ejemplo. Si quisieras expresar esto en inglés, ¿cómo lo harías? El amor no es algo que se gana, el amor es algo que se da. Para empezar, si ya aprendiste lo que te acabo de decir, notarás que está la palabra se y después un verbo en presente. Se gana. Si fuera en pasado, diría se ganó. Si fuera en futuro, se ganará. Dice se gana, esto es presente y está la palabra se. Esto significa que es voz pasiva. En inglés lo diríamos de la siguiente manera. Love is not something that is earned. Love is something that is given. Ahí tenemos la voz pasiva. En todo caso, el se, vean cómo lo estamos como traduciendo como is y después el verbo en pasado participio. Igual acá y después en pasado participio.
Es por ello que al principio enfaticé la importancia de manejar la voz pasiva no con la traducción literal, sino con la traducción también donde va la palabra se, como en los siguientes ejemplos. Se dice que, se sugiere que. Todos tienen la palabra se, que nos indica voz pasiva. ¿Cómo diríamos esto? Pues siguiendo los tres elementos que les mencioné, de la siguiente manera. It is said that. It is suggested that. It is estimated that. It is believed that. It is expected that. It is reported that. Quiero que pauses el video un momento, que tomes tu lápiz y papel y que practiques estas estructuras. Trata de decir esto en inglés, escribiéndolo y hablándolo para que sea un ejercicio que te cuente. Pausa el video porque a continuación te voy a dar las respuestas correctas. Todos estos enunciados al empezar se dice, se espera, los vamos también a empezar en inglés. It is said, it is expected, it is believed, it is estimated, etc. ¿Ok? Bueno, entonces, number one. It is said he's the best. It is said he's the best. Ahí estoy omitiendo el that. También es correcto. Si lo pusieron con el that, está bien. Number two. It is expected to rain tomorrow. It is expected to rain tomorrow. Number three. It is believed cats have 9 lives. It is believed cats have 9 lives. Number 4. It is estimated to cost $50. It is estimated to cost $50. Number 5. It is believed that the earth is round. It is believed that the earth is round. Number 6. It is said, practice makes perfect. It is said, practice makes perfect. Next, it is believed dogs are loyal animals. It is believed that dogs are loyal animals. Next, it is suggested to drink plenty of water. It is suggested to drink plenty of water. Next, it is believed that time heals all wounds. It is believed that time heals all wounds. Next, it is believed that laughter is contagious. It is believed that laughter is contagious. Next, it is suggested to arrive 10 minutes earlier. It is suggested to arrive 10 minutes earlier. Pasemos ahora a la siguiente práctica, que fue lo que les dejé de tarea en la clase en vivo que tuvimos. Si estás viendo por primera vez esta clase, entonces te recomiendo que pauses el video y que con lápiz y papel contestes esto o que comuniques esto en inglés, tanto de manera oral como de manera escrita, para que puedas autoevaluarte. Espero hayas pausado el video porque a continuación te voy a dar las respuestas esperadas. Number 1. This door is locked at night. This door is locked at night. Lock, estamos hablando ahí de manera cerrar con candado, ¿sí? Porque si alguien puso close también puede quedar, pero sabemos que simplemente no tiene ninguna seguridad, simplemente. Number 2. This garden is watered daily. This garden is watered daily. Si alguien en lugar de daily puso everyday, también es correcto. Number 3. The dog is fed
at 7. The dog is fed at 7. Number 4. I am always given the night shift. I am always given the night shift. Aquí estoy utilizando un adverbio de frecuencia que es siempre. Los adverbios de frecuencia siempre, de vez en cuando, nunca, algunas veces, frecuentemente. Esos adverbios de frecuencia, cuando los utilizamos en voz pasiva, los vamos a colocar después del verbo to be, así como aparecen aquí. Después del verbo to be o en medio del verbo to be y el verbo en pasado participio. Number 5. He's always asked for his opinion. He's always asked for his opinion. He's always asked for his opinion. Number 6. I am never allowed to go out at night. I am never allowed to go out at night. 7. She's always helped. She's always helped. She's always helped. She's always helped. 8. He's known for his talent. He's known for his talent. 9. We are always invited to parties. We are always invited to parties. 10. Discretion is advised. Discretion is advised. 11. I am always given gifts on my birthday. Ahora pasemos a ver la voz pasiva en pasado simple. Vamos a ver que van a seguir siendo los tres elementos: sujeto, auxiliar y verbo en pasado participio. Pero en este caso el auxiliar, que es el verbo to be, lo vamos a poner en pasado, was o were, y verbo en pasado participio. Esos son los tres elementos esenciales en este tiempo. Por ejemplo, si queremos expresar nos robaron, sabemos que es voz pasiva porque no estamos mencionando quién nos robó, sino a quienes le robaron, que fuimos nosotros. Aunque nosotros en español lo expresamos con dos palabras, en inglés necesariamente necesitamos estos tres elementos. Primero sujeto, a quienes le robaron, a nosotros. Después el verbo to be en pasado, que es were, y el verbo robar en pasado participio. We were robbed. Otro ejemplo, me llevaron al hospital. ¿A quién llevaron al hospital? Porque ese es el sujeto, a mí. Entonces lo diría, I was taken to the hospital. I was taken to the hospital. Estos son los tres elementos que debes tener siempre presente y en este orden, siempre de que se trate de una afirmación. Por ejemplo, esta casa se vendió ayer. Es voz pasiva porque no estamos mencionando quién la vendió, ¿ok? Entonces ponemos, This house was sold yesterday. This house was sold yesterday. En afirmaciones seguimos este orden. Si se tratara de una negación, esta casa no se vendió ayer, lo único que vamos a hacer es colocar el verbo to be con apóstrofo nt de la siguiente manera. This house wasn't sold yesterday. This house wasn't sold yesterday. Y si fuera una pregunta, recuerden que en las preguntas en inglés el auxiliar lo vamos a colocar antes de el sujeto, de esta manera. Was this house sold yesterday? También podemos hacer una pregunta negativa. En todo caso, el was iría también antes del sujeto, nada más que en negativo. Wasn't this house sold yesterday? Estas reglas van a aplicar en todos los tiempos, tanto en voz pasiva como en voz activa. Recuerden que también podemos hacer preguntas con palabras interrogativas de la siguiente manera. ¿Cuándo naciste?
Esta es una pregunta en voz pasiva. Lo primero que debemos colocar es la palabra interrogativa when. Después, identificar el sujeto de esta pregunta. ¿A quién le hago esta pregunta? A ti, entonces pongo el you. Y como es una pregunta, antes debo de colocar el was o el were. En este caso es were. When were you born? When were you born? Practiquemos más con esta estructura. Si en inglés quisieras expresar estas preguntas, ¿de qué manera lo harías? Como puedes notar, se trata de voz pasiva. Entonces, lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Primero colocar la palabra interrogativa, que son las que tienen la W. Ejemplo, ¿por qué lo despidieron? Primero la palabra interrogativa, why. Después, ¿quién es el sujeto de esta pregunta? ¿De quién estamos hablando? De él. ¿Por qué lo despidieron a él? Entonces lo colocamos, el sujeto. Y vamos a colocar antes del sujeto el was o el were, que en este caso es was. Why was he fired? Why was he fired? Siguiente pregunta. ¿Cuándo se construyó esa casa? Lo primero que debes colocar es la palabra interrogativa, when. Después, pregúntate quién es el sujeto, de qué estás hablando, de esa casa. Ese es el sujeto. Y antes, como se trata de una pregunta, le vas a colocar el auxiliar was o were. En este caso es was y al final el verbo en pasado participio. When was this house built? When was this house built? Por último, ¿cuándo se inventó el teléfono? Nuevamente iniciamos con la palabra when. Después te preguntas, ¿de qué estoy hablando? Del teléfono. Bueno, ese es el sujeto. Y antes del sujeto pones el auxiliar. When was the telephone invented? When was the telephone invented? Sigamos practicando más para que nos quede bien claro la voz pasiva en pasado simple. Vamos a trabajar juntos con estos enunciados. La violaron en una fiesta. Lo primero, identificamos que es voz pasiva porque no se menciona quién realizó la acción, quién fue el que violó, sino quién fue violado. Entonces, esa persona quien recibió esa acción es el sujeto de la voz pasiva. ¿De quién estamos hablando? La palabra la nos da la pauta de ella. Después del sujeto entonces iría was. Después el verbo en pasado participio y el complemento hasta el final. She was raped in a party. Siguiente enunciado. Me dispararon en la pierna. ¿Quién es el sujeto? Recuerda que en la voz pasiva no se pregunta quién, sino a quién le dispararon. En este caso estoy hablando de yo. Con eso inicio. Ese es el sujeto. Después iría el was y después shot. I was shot in my leg. I was shot in my leg. Número 3. Nos dijeron la semana pasada. ¿Quién es el sujeto? ¿A quién le dijeron? A nosotros. Con eso iniciamos. We were told last week. We were told last week. Number 4. Lo envenenaron en su trabajo. ¿Quién es el sujeto? ¿A quién envenenaron? A él. Entonces decimos, he was poisoned in his work. He was poisoned in his work. Siguiente, se limpió la oficina ayer. ¿De qué estoy hablando? De la oficina. Ese es el sujeto. Entonces digo, the office was clean yesterday. The office was clean yesterday. Se los llevaron al hospital. ¿A quiénes? Estoy hablando de ellos. Entonces, ese es el sujeto. They were taken to the hospital. They were taken to the hospital. Muy bien, estos ejercicios los hemos hecho juntos, pero a continuación voy a pedirte que pauses el video para que ahora tú puedas practicar por ti mismo. Estos enunciados están en pasado simple. Trata de
tomar lápiz y papel y contesta siguiendo la estructura que te dije. Sujeto, auxiliar, verbo en pasado participio, complemento. Solo sigue estos pasos que hemos estado abordando en esta clase de pasado simple, voz pasiva, y lo vas a hacer correctamente. Pausa el video porque a continuación te voy a mostrar las respuestas correctas. Number 1. I was not invited to the party. I was not invited to the party. Number 2. The office was clean yesterday. The office was clean yesterday. Number 3. He was fired from his job. He was fired from his job. Number 4. She was bitten by a snake. She was bitten by a snake. Number 5. We were robbed yesterday. We were robbed yesterday. Number 6. A suitcase was found in the airport. A suitcase was found in the airport. Number 7. This film or this movie was directed by Spielberg. This movie was directed by Spielberg. Number 8. It was published yesterday. It was published yesterday. Number 9. The concert was cancelled. The concert was cancelled. Number 10. He was arrested by the police. He was arrested by the police. He was arrested by the police. 11. This website was hacked. This website was hacked. Muy bien, excelente práctica. Pasemos ahora al tercer tiempo simple de este primer módulo en cuanto a la voz pasiva. Y este es el futuro simple. ¿Cómo vamos a estructurar este tiempo en voz pasiva? Nuevamente, siguiendo los mismos tres elementos. En primer lugar, el sujeto. Después va el auxiliar, que en este caso va a ser will be. Y el tercer elemento, un verbo en pasado participio. Recuerda esta estructura, es muy sencillo si lo aprendes en este orden. Veamos ejemplos. The cake will be baked by the chef. The cake will be baked by the chef. The report will be written by John. The report will be written by John. Trabajemos juntos en los siguientes ejemplos. La carta será enviada mañana. En primer lugar, reconocemos que es voz pasiva porque no se menciona quién va a enviar la carta, sino qué es lo que se va a enviar, qué es la carta. Ese es el sujeto. Y así sucede con todos los otros enunciados. Todos son voz pasiva. Lo primero que debes hacer en cada uno de estos enunciados es reconocer cuál es el sujeto de cada uno de ellos. Y serían los siguientes: this letter, this book, my car, the match, the tickets. Después de que has identificado el sujeto, lo que viene es el auxiliar, que dijimos que va a ser siempre will be. Will be, will be, will be, will be. Y en tercer lugar, un verbo en pasado participio, que son los siguientes. Y al final el complemento. This letter will be sent tomorrow. This letter will be sent tomorrow.
This book will be read by many people. This book will be read by many people. My car will be repaired tomorrow. My car will be repaired tomorrow. The match will be played next week. The match will be played next week. The tickets will be sold online. The tickets will be sold online. Si tan solo identificas y sigues estos elementos que te estoy señalando, va a ser muy fácil que domines los tiempos simples de la voz pasiva. A continuación, nuevamente quiero que pauses el video y con lápiz y papel trates de comunicar esto. Escríbelo para que puedas autoevaluarte, porque te voy a dar a continuación las respuestas correctas. Para la número 1, ¿quién es el sujeto? ¿De qué estamos hablando? De la fiesta. Entonces, la número 1 quedaría: The party will be organized by Luis. The party will be organized by Luis. Number 2. The speech will be given by the director. The speech will be given by the director. Number 3. The package will be delivered tomorrow. The package will be delivered tomorrow. Number 4. The contract will be signed tomorrow. The contract will be signed tomorrow. Number 5. The movie or the film will be filmed in New York. The movie will be filmed in New York. Number 6. The website will be updated periodically. The website will be updated periodically. Number 7. The event will be sponsored by the company. The event will be sponsored by the company. Más ejercicios para que puedas dominar. Entre más hagas, más fácil se te va a hacer. Nuevamente pausa el video porque te voy a dar las respuestas correctas. Number 1. The documents will be signed by the lawyer. The documents will be signed by the lawyer. Number 2. This event will be remembered forever. This event will be remembered forever. Number 3. Las invitaciones se enviarán vía email. Invitations will be sent via email. Number 4. This document will be translated into English. This document will be translated into English. Number 5. The house will be sold at auction. The house will be sold at auction. Number 6. The news will be shared on social networks. The news will be shared on social networks. Number 7. The software will be updated automatically. The software will be updated automatically. Number 8. The game will be broadcast on live television. The game will be broadcast on live television. A continuación vamos a hacer un breve resumen para que puedas dominar en muy poco tiempo los tiempos simples en voz pasiva. Vamos a utilizar esta técnica de tabla de práctica para que te sea mucho más sencillo aprender y dominar la voz pasiva en inglés. Recuerda, el auxiliar del futuro simple para formar la voz pasiva van a ser estas dos palabras: will be. Will be. El auxiliar para el pasado simple en voz pasiva es el was
o el were. Va a depender del sujeto. Para el presente simple es el am, el are o el is. La técnica que vamos a seguir para poder dominar fácilmente esta voz en inglés es la mnemotecnia suave. Suave te indica los 3 elementos que debes seguir y en qué orden. Primero, sujeto. La A es del auxiliar, dependiendo del tiempo. La D significa verbo, en este caso en pasado participio. En voz pasiva, el verbo principal va a ir en pasado participio. Presta mucha atención a esto y vamos a empezar con el primer enunciado. El queso se hace de la leche. 3 pasos te recomiendo para que puedas dominar este tema. El primero, reconocer que se trata de voz pasiva. Recuerda que en la voz activa el sujeto es quien realiza la acción del verbo y en la voz pasiva el sujeto es quien recibió esa acción o de lo que estás hablando. En este ejemplo, el queso se hace de la leche. No estoy mencionando quién hace el queso, ¿ok? Estoy hablando del producto. Entonces, eso es voz pasiva. Paso número 2. Identificar en qué tiempo está esto que quieres decir. El queso se hace. Eso es presente, se hace. En pasado diría se hizo, en futuro se hará. Entonces nos llevamos a esa columna lo que queremos decir y después seguimos como tercer lugar la técnica suave. Sujeto. ¿De qué estamos hablando? Del queso. Entonces ese es el sujeto. Cheese is made from milk. Cheese is made from milk. Algo que te señalo también aquí es lo siguiente. En inglés, cuando hablamos de algo en general, omitimos el artículo the. ¿Ok? Aquí estoy hablando del queso en general, la leche en general. Por eso ya no digo the cheese. Simplemente digo cheese is made from milk. Very good. Next. Me asaltaron. En primer lugar, confirmo que es voz pasiva porque no estoy diciendo quién me asaltó, sino quién fue asaltado. ¿Ok? Paso número 2. ¿En qué tiempo está esto? Esto es pasado. Ahí me llevo entonces esta información y sigo la mnemotecnia suave. ¿A quién asaltaron? Ese es el sujeto. A mí. Entonces yo va con el auxiliar was. I was assaulted. I was assaulted. Very good. 3. Lo enviaron a prisión. Ok. Confirmo que es voz pasiva porque no estoy diciendo quién lo envió, sino quién fue enviado. Ok. Eso es voz pasiva. ¿En qué tiempo? Lo enviaron. Eso es pasado. Y ahí sigo la mnemotecnia suave. ¿Quién fue enviado a prisión? Él. La palabra lo nos indica voz pasiva y también el sujeto. Él va con was, entonces diríamos he was sent to prison. He was sent to prison. Number 4. La entrevistarán hoy. La entrevistarán hoy. ¿Quién la va a entrevistar? No se menciona, entonces es voz pasiva. Número 2, ¿en qué tiempo está? La entrevistarán, eso es futuro. Ahí nos llevamos lo que queremos decir y seguimos la técnica suave. ¿Quién va a ser entrevistada? Ella. Entonces quedaría she will be interviewed today. She will be interviewed today. Very good. Next. Se habla inglés. ¿En qué tiempo está? Presente. Nos llevamos a esa columna y seguimos suave. ¿De qué estamos hablando? De inglés. Entonces, inglés es el sujeto. English is spoken. English is spoken.
Alright, next. Él será sentenciado. Confirmamos que es voz pasiva porque no mencionamos quién lo va a sentenciar. ¿Ok? Sino quién va a ser sentenciado. Correcto. ¿En qué tiempo está? Futuro. Entonces seguimos suave. Sujeto, él. He will be sentenced. He will be sentenced. He will be sentenced. Next. Nos dieron un premio. ¿En qué tiempo es? Pasado, correcto. ¿A quién le dieron un premio? Porque ese es el sujeto. A nosotros. Entonces, nosotros va con el auxiliar were. We were given an award. We were given an award. Next. El vidrio se hace de arena. Se hace. Eso es voz pasiva en presente. ¿De qué estoy hablando? Del vidrio. Glass is made from sand. Glass is made from sand. Nuevamente sucede lo mismo que con el queso y la leche. Hablo de manera general, por eso omito the. Siguiente. Nos despedirán. Imagínate que hicimos alguna travesura en nuestro trabajo y nos van a despedir. Eso es voz pasiva, ¿sí? Porque no estamos mencionando quién nos va a despedir, sino quiénes van a ser despedidos. ¿En qué tiempo? En futuro. Sujeto, nosotros, porque nosotros somos los que vamos a ser despedidos. We will be fired. We will be fired. Very good. Vamos a borrar esto y vamos a seguir aprendiendo, practicando con esta tabla. Se solicita un ID válido. ¿En qué tiempo está? Presente, se solicita ahorita. Es voz pasiva porque no estamos mencionando quién lo solicita. ¿Ok? En presente entonces nos llevamos esto y seguimos suave. ¿De qué estoy hablando? De un ID válido. A valid ID is requested. A valid ID is requested. Next. A ella le darán un premio. Número 1. Es voz pasiva porque no estoy mencionando quién se lo va a dar. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué tiempo está? Número 2. En futuro. Ahí, número 3, seguimos suave. ¿Quién es el sujeto? Ella. A ella le van a dar un premio. She will be given a prize. She will be given a prize. Siguiente. Me chocaron. El contexto, un choque automovilístico. Me chocaron. No estoy mencionando quién me chocó. Eso es voz pasiva en pasado. ¿Quién fue chocado? Yo. Entonces digo, I was crashed. I was crashed. Next. Promovieron a mi papá. No menciono quién. Voz pasiva. Número 2. ¿En qué tiempo? Pasado simple. Mnemotecnia suave. ¿Quién es el sujeto? Mi papá. My dad was promoted. My dad was promoted. My dad was promoted. Good. Next. Se solicita tu presencia. Se solicita. Eso es presente. ¿Cuál es el sujeto? Estamos hablando de tu presencia. So, your presence is requested. Your presence is requested. Good. Ustedes serán bienvenidos. Eso es futuro. Ustedes serán. Very good. You will be welcome. You will be welcome. Next. Él será ejecutado. Es voz pasiva porque no mencionamos quién lo va a ejecutar, sino a quién van a ejecutar. ¿En qué tiempo? Futuro nuevamente. He
will be executed. He will be executed. Next, se la llevaron al hospital. Ok, eso es también voz pasiva porque no mencionamos quién se la llevó, sino a quién se llevaron, en pasado. Después, mnemotecnia suave. ¿Quién es el sujeto? A la persona que se llevaron. She was taken to the hospital. She was taken to the hospital. Siguiente, se requiere experiencia. En este trabajo se requiere experiencia. ¿Ok? Se requiere, eso es presente. ¿De qué estamos hablando? Porque eso es el sujeto. Experience is requested. Experience is requested. Experience is requested. Muy bien, espero vayas aprendiendo y comprendiendo la lógica de la voz pasiva en estos tiempos. Hasta aquí hemos trabajado con afirmaciones. Vamos ahora a trabajar la siguiente tabla de práctica, pero con preguntas en voz pasiva, en estos mismos 3 tiempos. Recuerda, va a ser lo mismo. La única diferencia que hay con las preguntas es que el auxiliar se va a colocar antes del sujeto. Es lo único. El auxiliar se coloca antes del sujeto. Aquí, como tenemos 2 palabras, el auxiliar va a ser el will, el que vamos a colocar antes del sujeto. Empecemos. ¿Se aceptan dólares? Es una pregunta. ¿Se aceptan? ¿En qué tiempo está? Presente. Nos llevamos entonces a esa columna, esa pregunta, y vamos a poner el sujeto. ¿De qué estoy hablando? De dólares. El auxiliar tiene que ir antes de dólares, entonces lo diríamos. Are dollars accepted? Are dollars accepted? Siguiente, ¿la invitarán a ella? ¿En qué tiempo está esta pregunta? Futuro, ¿ok? El sujeto es ella, entonces el will va a ir antes de ella. Will she be invited? Will she be invited? La que sigue. ¿Cuándo se construyó esta iglesia? ¿Cuándo se construyó esta iglesia? Es pasado. Empezamos con el when y después el auxiliar. When was this church built? When was this church built? Next. ¿Se resolvió el problema? Es una pregunta en pasado simple. Y seguimos la estrategia. Recuerden que en las preguntas iniciamos con el auxiliar. En este caso, estoy hablando del problema. El auxiliar que voy a utilizar es was. Con ese debo empezar. Was the problem solved? Was the problem solved? Siguiente. ¿Se sirve café aquí? ¿Se sirve café aquí? Eso es presente. ¿Ok? ¿De qué estoy hablando? De café. Entonces, el auxiliar que voy a utilizar al principio es is. Is coffee served here? Is coffee served here? Is coffee served here? Very good. Next. ¿Se venderá la casa? Es una pregunta. ¿Se venderá la casa? Está en futuro. Recuerden que en futuro, en preguntas iniciamos con el will. Will the house be sold? Will the house be sold? Next. ¿Se canceló la clase? ¿Se canceló la clase? Eso es pasado. ¿De qué estoy hablando? De la clase. Entonces el auxiliar con el que voy a utilizar es was. Was the class canceled? Was the class canceled? Was the class canceled?
¿De qué está hecho este pie? ¿De qué está hecho? Presente. ¿Ok? Entonces lo diríamos. What is this pie made of? What is this pie made of? Último. ¿Se ayudará a ellos? Se ayudará a ellos es futuro. Vamos a iniciar con el will porque es una pregunta. Will they be helped? Will they be helped? Y bien amigos, estas tablas de práctica les ayudan mucho para poder expresar todo lo que ustedes quieran en voz pasiva. Recuerde que si esta técnica te ayuda, no te olvides dejarme un like, un comentario y compartir esta clase. En mi plataforma me ayuda mucho. Gracias de antemano por ello. Recuerden que todas las clases que llevemos de los módulos del curso de inglés nivel intermedio van a estar aquí al final de pantalla para que puedas llevar el orden por si te brincas alguna. Nos vemos en el próximo módulo. Que tengas un excelente día.